El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. El 31 de julio cumplió 60 años Todelar de estar en el aire. El circuito del pueblo colombiano. Y nuestro invitado de esta noche es Joaquín Marino López. A las nuevas generaciones les quiero decir que Joaquín Marino López manejó no solamente la audiencia deportiva, sino que manejó nuestra ciudad con sus campañas cívicas, el peso pavimentador, el cantante de los 100 barrios caleños, el reinado de los 100 barrios caleños. El reinado cívico de Cali. El reinado cívico de Cali. Fue, junto a Fernando Franco, los íconos de Todelar. Y junto a ellos, Álvaro Muñoz Cuéllar, quien trabajaba en Caracol. Alberto de Jesús Iragorri, que era el locutor de RCN. Luis Horacio Bedoya, hablando de la radio, Luis Carlos Escobar. Ellos fueron los que nos abrieron el camino para lograr la radio que hoy hacemos en Cali y en el país. Joaquín Marino, me complace mucho tenerte aquí, saludarte y poder intercambiar ideas de cómo fueron esos comienzos de Todelar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María Alfonso, para mí es un honor que tú hayas tenido la gentileza de invitarme para recordar aquel tiempo tan hermoso de la radio y sobre todo del nacimiento de Todelar, que está cumpliendo sus 60 años. Joaquín Marino, ¿cómo nace Todelar? ¿Cómo fueron los comienzos de Todelar? A ver, el nacimiento de Todelar fue de la siguiente manera. En Cali estaba don Bernardo Tobón de la Roche, que había venido, si mal no estoy, de Caldas, con Radio Pacífico, que esa emisora era de él, si mal no estoy. Y ocurre que cuando el Congreso Eucarístico Bolivariano, que dio lugar al templete, a la construcción del templete, vino uno de los hermanos propietarios de Nueva Granada, RCN, que ya existía desde luego, a buscar la transmisión, buscar una cadena para transmitir el Congreso Eucarístico. En ese tiempo yo estaba en La Voz del Valle con Samuel Duque, yo le colaboraba a Samuel. Y La Voz del Valle en ese momento era la primera acá en la región. El amigo de RCN vino y le dijo al dueño de La Voz del Valle, don Eduardo Córdoba, que si hacían una transmisión nacional, desde luego vendida y pagándole. Él se disgustó enormemente y me comentó a mí, me dijo, ¿cómo le parece este sinvergüenza? Viene a ofrecerme hacer una cadena pagándome en un acto tan importante como es el Congreso Eucarístico.
Entonces lo mandó fuera. Y siguió buscando este amigo Ramírez, eran los hermanos Ramírez, dueños de la Nueva Granada, RCN. Y entonces se dirigieron a Radio Pacífico, donde ya estaba aquí pues don Bernardo Tobón. Con él hicieron la negociación y la transmisión de todo ese congreso. A raíz de esa vinculación se vinculó Radio Pacífico a RCN y comenzó pues a trabajar con RCN un tiempo poco más o menos largo. Era la cadena básica de RCN en Cali. Sí, era la emisora básica. Es lógico. Pero ocurrió, no sabemos por qué, hubo inconveniente. Porque según se dice, don Bernardo quería seguir manejando a Radio Pacífico como a él le parecía. Y le llamaron la atención de Bogotá, de Nueva Granada, le dijeron no, usted tiene que cumplir lo que se dictamine aquí, porque usted aportó la emisora, ya no es suya. Vinieron los problemas, los inconvenientes, las peleas, los avisos en los periódicos, diciéndole a los anunciadores. RCN decía, se avisa a los anunciadores de RCN que los cheques pagando lo que se adeuda deben ser a nombre de Radio Cadena Nacional Limitada. Y salía al lado el aviso de don Bernardo. Los anunciadores que tengan cuentas con Radio Pacífico, el favor de hacer el cheque a nombre de Bernardo Tobón de la Rocha. Ahí comenzó el lío, hasta que definitivamente salió don Bernardo de RCN y quedó sin radio. Comenzó a pensar don Bernardo en ese tiempo, Cali tenía 200.000 habitantes y la emisora todas las emisoras que había en ese entonces tenían 1 kilovatio de potencia. ¿Un solo kilovatio? Uno. Y comenzamos a oír que que planeó fundar una emisora con 10 kilovatios. Y nos daba risa, ¿no? 10 kilovatios aquí, si todas tienen 1, avanzan hasta 1. El hombre siguió en su idea, siguió trabajando, hizo unos préstamos según se supo y compró los transmisores en Estados Unidos y comenzó a hacer la solicitud al Ministerio de Comunicaciones para que le dieran la licencia. Esa fue La Voz de Cali. Voz de Cali. ¿Por qué La Voz de Cali? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le puso La Voz de Cali a esa emisora? Eso es muy importante. Cuando estábamos ya que la emisora estaba funcionando sin nombre todavía, nos reunimos, él nos reunió para buscar el nombre, para ver cómo le poníamos el nombre. Y entonces cada cual iba diciendo tal, tal y tal. Entonces dijo él, pongámosle La Voz de Cali. Y dijimos, no, aquí hubo una emisorita que era Radio Cali. Radio Cali. Sí. Nos dijo él, es que el vestido luce expuesto. Salió La Voz de Cali con los 10 kilovatios. Un suceso, pues. Un suceso. Con los 10 kilovatios. ¿Recuerdas la programación de La Voz de Cali? Sí. Comenzamos a programarla y a hacer programas. ¿Noticiero? No noticiero, eso creo que fue de lo primero que hubo. Y en ese tiempo se oían unas frases tan importantes que yo recuerde, por ejemplo, somos profesionales. Lo otro era Todelar, un mundo de noticias para un mundo de oyentes.
Todelar, lo moderno en radio. El programa para transmitir el deporte lo llamábamos Al Aire Libre y estaba patrocinado por Croydon. La marca que marca el paso. Al Aire Libre con Croydon, la marca que marca el paso. Somos la voz, porque somos los testigos. La voz de Cali, la voz del deporte. Y otro, nos oyen y nos creen. Esa programación comenzó a avanzar y cada cual pensaba lo que se iba a hacer y hasta lo vendía, como me tocó a mí, por ejemplo, y llevé adelante el cantante de los barrios caleños, el reinado cívico de Cali, Al Aire Libre, los domingos desde el estadio. También hacíamos un programa a las 11 de la noche que se llama Colombianos en el Exterior, hablando pues de los que se encontraban fuera del país. Y eso nos dio un resultado enorme y una acogida formidable. ¿Cómo te surge la idea del peso pavimentador? En ese tiempo la ciudad estaba, pues era una ciudad muy pequeña, ¿no? Y las calles en pésimas condiciones. Creo que no había muy poquitas calles pavimentadas. Pavimentadas, claro. Entonces eso era una necesidad urgente. Y de ahí surgió la idea de hacer una campaña que se llegó a llamar El Peso Pavimentador. Un profesional que está incluso hoy en la radio, es comentarista, el ingeniero Claudio Borrero, estuvo muy de acuerdo con esa campaña y colaboró bastante. Y se hizo una buena labor, ¿no? Hasta donde se pudo, ¿no? Joaquín Marino, ¿dónde empezó a funcionar La Voz de Cali? La Voz de Cali inició en el edificio Aristi, en el cuarto piso de lo que era el Teatro Colón. Estaba cuarto piso, el quinto era, como se ve así, un hotel, era el quinto era donde había estado el hotel, quinto, sexto y séptimo, ahí trabajó La Voz de Cali, del cuarto al sexto, séptimo, y ahí en esos pisos se hizo se hicieron todos los trabajos para que saliera la emisora al aire. Y con el nombre de Tobón de la Roche, ¿no? Tobón de la Roche. Tú tenías un programa de mucho prestigio, el Preguntón Musical, era a las 5 de la tarde. Era en la mañana. Ese programa lo hacía con varios premios. Pero después lo pasaste por la tarde. Yo lo escuché por la tarde, el Preguntón Musical. Sí, cambiamos de horario, ¿no? El Preguntón Musical. Entonces llamaban los oyentes y las oyentes, le poníamos melodías pues no muy conocidas para que dieran a conocer el nombre. Y quienes acertaban entraban en la rifa de muy buenos premios. Y ese programa tuvo bastante sintonía. Mucha. Joaquín Marino, ¿y cuándo le aparece en la cabeza a don Bernardo montar el circuito, la cadena de emisoras? Posteriormente, cuando ya había crecido La Voz de Cali. Entonces entiendo que lo primero que hizo fue pedir la licencia. No lo pidió él, me lo dijo a mí. Me dijo, voy a pedir la licencia para una emisora, pero a mí no me la dan porque ya me dieron La Voz de Cali. La voy a pedir a nombre suyo. Le dije, bueno, le agradezco esa confianza.
se pidió la emisora al Ministerio de Comunicaciones, porque en ese entonces pues había que pedir licencia, y para ser locutor tenía que tener una licencia de locutor y de periodista, tarjeta de periodista. Al tiempo corto realmente salió la emisora a nombre mío, que llamaba, ¿cómo era, Mario Alfonso? Pero esa fue posterior, Radio 1. Radio 1. La del GOM y la noticia, que dirigía Paco Luna. Después de La Voz de Cali yo recuerdo Radio Reporter. Ah, sí, Radio Reporter. Que después se convirtió en Radio El Sol. Eso. Y la manejó prácticamente Fernando Franco. Correcto. Don Bernardo tenía el monopolio de la audiencia y puso a competir a Radio El Sol con La Voz de Cali. Ah, sí, claro, había competencia. Claro, entre emisoras de la misma empresa. Entonces apareció Fernando transmitiendo fútbol y apareció Fernando haciendo Gaceta Deportiva, porque tú hacías estadio a la 1 de la tarde en La Voz de Cali. Estadio. María Alfonso, es muy bueno recordar que las transmisiones de fútbol se hacían solo con el locutor deportivo. No había ni locutor comercial ni comentarista. Esto no lo hubo porque yo llegué en el 48 a La Voz del Valle, venía de Medellín y estuve ahí con Samuel Duque y luego pasé a RCO antes de entrar a La Voz de Cali, a lo que iba a ser La Voz de Cali. Y entonces fue cuando comenzamos a hablar de que el locutor deportivo no podía narrar el fútbol, leer las cuñas y comentarlo. Así es. Entonces, es que yo eso lo recuerdo muy bien, porque uno era oidor de radio, uno los oía a ustedes, eran los que marcaban el camino. Tú decías, ha terminado el primer tiempo. Deportivo Cali 3, Caldas 1. Vamos a un suplemento musical y regresaremos para el segundo tiempo. Ustedes metían un suplemento musical. Sí, es cierto, Mario Alfonso. Claro. Un suplemento, sí, porque estaba cansadísimo el tipo. Ahí nació la idea del comentarista y fue cuando entraron Mario Alfonso Escobar y Rentería y Jiménez. Lógico, varios años después, ¿no? Varios años después. Porque ustedes alcanzaron realmente muchos años, una gran supremacía en las audiciones de radio. Y Todelar, lo escuchan en las noticias, Todelar lo escuchan en los deportes, Todelar lo escuchaban en las radionovelas, en los programas. Milton Marino Mejía y Mejía tenía un programa a las 11 de la noche, el Hit Parade, una voz bellísima de Milton Marino. Muy bonita voz, sí. Oh, bellísima. Este es Todelar, pero fíjate Joaquín Marino López, ¿no? ¿Por qué Joaquín Marino López a la gente de Cali le costó decir Todelar? Acuérdate que decían agradezco a Tonelar. Y por eso don Bernardo le marcó la D a Todelar, porque a la gente le costó en Cali decir Todelar, decían Tonelar, y don Bernardo se encalambraba. Sí, era el Tobón de la Roche, ¿no? Claro, pero la gente decía era Tonelar, agradezco a Tonelar. ¿Y qué tal las radionovelas de Fulvio González Caicedo? Las radionovelas de Fulvio González Caicedo. Que tú terminabas estadio a la 1:30, a la 1:30 entraba la radionovela de Colgate, que escribía Fulvio González Caicedo. Fulvio, yo recuerdo una pues de un nombre famoso, yo soy Ricardo Fernández. Manuel Pachón la interpretaba. Primer lugar de sintonía. Bueno, y cuando creció Todelar, cuando se pegó esa crecida tan enorme, comenzamos a ir a eventos nacionales e internacionales.
la crecida de Todelar, cuando yo fui creciendo y con más emisoras y cubría todo el país. Radio Pipatón. ¿Radio qué? Pipatón. Pipatón, sí. ¿Dónde era Pipatón? Eso como que era en los Santanderes. Sí, por allá era, sí. Y Río Mar, en Barranquilla. En Barranquilla, sí, en Río Mar. Pues el impulso de Todelar, ya en eventos internacionales, y ni hablar pues de los Panamericanos, ¿no? Esos fueron después, a ti te tocó ir a Melbourne. Sí, a mí me tocó ir, entre otros, a los mundiales de fútbol en Chile, Inglaterra, México y Alemania. También a los Juegos Olímpicos de Roma, Helsinki, Múnich, México y Tokio. En Tokio hubo un acontecimiento importantísimo. Resulta que llegamos con Marino García Moreno, que era el técnico. El gran técnico, tu técnico. Extraordinario. Un hombre que manejaba la conexión entre la transmisión y los que manejaban la radio en el sitio en donde íbamos, a la ciudad donde íbamos. Llegamos a Tokio. Pero antes hubo otra cosa. Ya estaba Rueda en Todelar. Carlos Arturo, está en Bogotá. Y entonces, incluso Marino García Moreno nos dijo una vez, venían los Olímpicos de Tokio. Y dice, vea, don Bernardo dijo que falta un cliente para completar pues el valor de esa transmisión y que el que venda ese cupo viaja. Bueno, yo oí la cosa y en esos días llegó el gerente de Pilsen Cervunión, la cerveza más cerveza, que era cliente nuestro. Le dije que nos compraba el cupo. Tenía este amigo algo especial, él no aceptaba contrato firmado. Lo que él decía sí, eso era. Como era antes. Entonces, la palabra. La palabra. Entonces le ofrecí la transmisión y dijo que sí. Entonces avisé. En Bogotá pues eso causó sensación porque viajar uno desde Cali. De la provincia. De la provincia. Nos fuimos para Tokio, ya faltaban como pocos días, ¿no? Y al llegar a Tokio llegamos a Press House con Marino García. Porque en Press House para los periodistas pues valía menos la estadía, ¿no? Los hoteles en Tokio son cosas serias. Siempre fueron cosas serias. Y cuando llegamos a inscribirnos, buscaron ahí en toda en la inscripción y dicen, no, esa empresa no está inscrita en los juegos y por lo tanto no puede transmitir. Haber hecho ese viaje a Tokio para no transmitir nada y ya lo estábamos anunciando. Claro, ya están las promociones. Ya estaban las promociones. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? En el vuelo que habíamos hecho para llegar, iban los directivos de la delegación. Hicimos muy buena amistad. Entonces les pedí la lista de la delegación colombiana. Y les dije, ve, aquí no hay médico, pero no hay auxiliar del médico y no hay masajista. ¿Por qué no nos permiten vincularlo yo como auxiliar del médico y Marino García como masajista? Nos aceptaron y así entramos a transmitir, no como periodistas, sino como funcionarios de la delegación. Mientras los periodistas tenían que ir a donde les indicaban, a la gradería, nosotros directo íbamos al sitio preciso donde se realizaba el evento. Y eso fue realmente pues algo muy importante, ¿no? Y salvamos la transmisión, ¿no? Hicimos 7 vueltas a Colombia.
cuando estaba el ciclismo pues en plena desarrollándose. Plena actividad. Sí, y Todelar estaba pues en una, y creciendo, entren emisoras, y era un dominio nacional e internacional que nos dejó muy, muy satisfechos. Pero realmente, Joaquín Marino, el evento que catapultó a Todelar fueron los Juegos Panamericanos. Oh, los Juegos. ¿Tú recuerdas, Mario Alfonso, a propósito de los Juegos Panamericanos, que recordamos ahora con estos War Games, cómo, no sé si tú estuviste presente, cuando una vez el autor de la idea de los Juegos Panamericanos fue Alberto Galindo Herrera? El de la idea, sí. El de la idea. Él era directivo del atletismo, presidente de la liga. Fue locutor, me dijeron. Guillermo me dijo que él había sido locutor de Radio Libertador. Me parece que sí, ¿no? Sí, él me dijo, Guillermo me dijo. Me parece, sí, me parece. Entonces se le ocurrió la idea de los Juegos Panamericanos y comenzó a enviar cartas a los países panamericanos. Bueno, supimos todo eso y entre los periodistas nos mirábamos y nos parecía eso como Se montó primero el comité Procede de los Juegos Panamericanos. El comité Procede, pero antes, cuando estaba él en los inicios mandando las cartas, nos invitó a su casa. Él trabajaba con Carvajal y compañía. Sí. Nos invitó a la casa. Fuimos unos 5 o 6 periodistas. Estaba Guillermo García. ¿Estuviste ahí? No. ¿No estabas? No. Guillermo, Fernando, estaba yo, para explicarnos a qué se debían la idea de los Juegos Panamericanos. Y le dijimos, bueno, don Alberto, pero es que, mire usted, Cali es una ciudad muy chiquita, de 200.000 habitantes. Y nos dijo, sí, saben que Winnipeg tiene menos habitantes que Cali, donde nos dieron la sede. Además, en el 67. Sí, dijo, además, el proyecto no es para hacer juegos. Es que Cali está muy atrasada, no tenemos aeropuerto, no tenemos hotel, no tenemos vías para el sur. Él entendía que el deporte era el único medio que se tenía para encontrar el desarrollo de nuestra ciudad. Correcto, eso lo aplicó él. Cuando me tocó viajar con Todelar a algunos países, iba yo en delegación de él a los gobiernos, a los directivos del deporte, a llevar notas y a hablar. Y cuando nos dijo eso... Él murió sin ver la tierra prometida. Así fue, desgraciadamente. Él no se dio cuenta que nos dieron la sede. No se dio cuenta, sí. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con nuestro invitado de gala de esta noche, Joaquín Marino López, una de las personas que ayudaron a montar ese imperio que fue el circuito Todelar, que está de cumpleaños por estos días. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista.
Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los Juegos Mundiales 2013, Cali, Colombia. Juego limpio del planeta. Aquí, en el 2, para vos. Yo no sé si Joaquín Marino recuerda, pero el nacimiento de los comentaristas en Todelar, Joaquín Marino, se debe a Carlos Galarza Villamar y te voy a contar por qué. Un viernes estábamos donde Pablito con Oscar Rentería, un sitio que hay ahí en la 15, al frente de Triples Pisano, entre la 11 y 10. Nos encontramos con Galarza y entonces en medio de una de Blanco del Valle, porque en esa época había era botellas, no canecas. Sí. Yo le dije, mira, Galarza, Fernando Franco y Joaquín Marino tienen un grave problema. Entonces él me dijo, pucha madre, ¿qué problema van a tener Fernando Franco y Joaquín Marino López si ellos manejan aquí la audiencia? Yo le dije, mira, ellos como narradores tienen que seguir el balón. Les queda muy difícil comentar el partido. Y él se cimbró, seguimos conversando y por el lunes tú llamaste a Oscar Rentería Jiménez y así aparecimos Oscar y mi persona en las transmisiones de Todelar, con la siguiente particularidad. Joaquín Marino López no permitía que nosotros, entre otras cosas porque la cabina era muy pequeña, era el locutor comercial, el técnico y Joaquín Marino López. Nosotros teníamos que hacer los comentarios de abajo, Oscar en un vestuario y yo en el otro vestuario. Nosotros apenas estábamos comenzando, veníamos de La Voz del Valle, donde con Oscar hacíamos Campo Abierto, programa deportivo a las 12:30, y ya pues estábamos vinculados a las páginas deportivas del periódico Occidente. Y fue cuando aparecieron los Juegos Panamericanos y ese fue el gran lanzamiento de Todelar y el gran lanzamiento nuestro, de Oscar y mi persona, porque ustedes ya estaban fogueados, ya ustedes estaban hechos, estaba Alberto Díaz Mateos, estaba Javier Giraldo Neira, estaba Armando Moncada Campuzano, ¿no? Armando Moncada estaba en Caracol, me parece que está en Caracol ya. No, él no estaba en... el que estaba era Jorge Eliezer, su hermano. Jorge Eliezer, sí. Sí, su hermano. Armando ya está en Caracol. Y eso nos sirvió para que nos escucharan y empezamos a hacer el camino que hemos hecho. Pero hubo una cosa, Mario Alfonso, sí, ya que tocaste el tema. Cuando decidimos contratar comentaristas, pues vino la llamada a Rentería, ¿no? Y le dije, hombre, hemos decidido en vista de que no hay comentaristas y esto al locutor deportivo se le dificulta
y es mucho trabajo y es mucha dificultad contratar unos comentaristas y hemos pensado en ti y en Mario Alfonso. ¿Cómo ha sido? Claro. Eso fue ya posterior a lo que había comentado Galarza. Galarza, sí. Porque habíamos hecho... Con otro ingrediente. A nosotros lo que menos nos interesaba era lo que nos iban a pagar, lo que nos interesaba era que nos tuvieran en cuenta. A eso iba Mario Alfonso. Entonces cuando en Rentería nos dijo, hombre, sí, claro, claro, le agradecemos mucho y tal, no sé qué. Le dije, hombre, hay una cosa, como esto es primera vez que se va a hacer y no existe presupuesto, el valor que se ha decidido, pues no es un valor muy amplio. Me dijo, lo que tú dijiste ahora, eso no me interesa a mí. Lo que a mí me interesa y a Mario Alfonso es entrar a hacer ese trabajo. Claro, que nos escucharan, que se dieran cuenta quiénes venían ahí. Oye, había que ver, Mario Alfonso, yo vivía aquí enseguida. Aquí sí, aquí enseguida del Canal 2. ¿Cómo no? Y yo me iba a las 3 de la tarde, porque como estaba tan cerca el estadio. Ustedes ya habían comenzado como a la 1:30. A la 1. Y estaba ese estadio totalmente con Todelar, con la Voz de Cali. Cuando vean en esos radios así de grandes, esos silvers. Sí. Y la gente ya a ver si los ponía a todo volumen. Y ustedes pues allá abajo con Alex Gorayev, ¿no? Con Don Alex. Con Don Alex. Él ayudó mucho a la promoción nuestra, ¿no? Sí. Peleamos mucho con él. Y había sus peleitas, ¿no? Ah, claro. Bueno, Joaquín Marino López. ¿Cuándo llega Fernando Franco García a Todelar? A Todelar. Fernando trabajaba en RCN. Era... No sé si estaba como locutor deportivo o comentarista, pero él los domingos en el móvil de RCN lo veíamos transmitir en la calle y tal. E incluso, como nosotros en Todelar teníamos la Voz de Cali, la Voz del Deporte, él solía decir, RCN, una empresa que sin tantas cosas con el deporte está prestando un servicio. Estaba ahí medio disgustado, ¿no? Por lo que nosotros, la Voz de Cali, la Voz del Deporte, ¿no? Y lo que no recuerdo exactamente es cómo surgió la vinculación de él. A lo mejor ahí también tuvo que ver Galarza. A lo mejor, ¿no? Esa parte no la conozco. Y luego, pues quedó de director de Radio Reporter. Radio Reporter. Y nos tocaba, pues, enfrentarnos, ¿no? Claro, en la transmisión. Radio Reporter con La Voz de Cali. Y la Voz de Cali y yo. Pero don Bernardo decidió cambiarle el nombre de Radio Reporter por Radio El Sol. Ah, sí, por Radio El Sol, sí. Sí, por Radio El Sol, sí, correcto. Y ahí a la vuelta del Aristi. Correcto, ahí a la vuelta quedaban. Ahí en la 9ª. En la 9ª, sí. Al frente de la Singer. Eso, la Singer, sí. Joaquín Marino. Luis Carlos Escobar, ¿cómo llega a Todelar? Luis Carlos Escobar, qué personaje tan importante, ¿no? Sabía mucho de técnica, ¿no? Era un técnico de película, un gran señor, un gran amigo, extraordinario. Y un muy buen locutor comercial. Muy buen locutor. El recontra, le decía. El recontra, muy buen locutor. Y ese Luis Carlos hacía de todo, técnica, cuñas, de todo en el estudio. Era un personaje de una gran categoría y de un extraordinario servicio. Luis Carlos Escobar. Con él me tocó una vez ir a Venezuela. Hay un detalle, a transmitir un partido o algo así.
Resulta que me dio en la garganta, me dio una ronquera y el negro, como le decíamos, me reemplazó. Porque Luis Carlos ese hacía de todo. De esa época se tenía que hacer de todo. Había que hacer de todo. Pues a mí me tocó incluso, Mario Alfonso, yo estuve en muchas actividades, ¿no? Yo fui diputado de la Asamblea del Valle, estando aquí el famoso cubano, el cubano Pardo. José Pardo. Sí. Y yo fui candidato y fui diputado a la Asamblea en el evento de él. Movimiento Cívico. Movimiento Cívico, sí. Y también, pues, yo fui director de la Casa del Deporte y director de la escuela. De Jundeportes. Sí. En esa época era Jundeportes. Sí, y director de la escuela del deporte, ¿no? Que aún existe, pues. También me tocó ser corresponsal deportivo del Tiempo durante 15 años. Álvaro Muñoz Cuellar era el corresponsal del Espectador. Álvaro Muñoz, sí, del Espectador. Y me tocó también ser codirector de las revistas Campeones y Olímpica. Y realmente, pues, prestar un servicio que lo hacíamos con un cariño por nuestra querida ciudad y con un amor por la empresa, que desde luego se dio a conocer por el progreso tan enorme, porque llegó a ser la primera del país por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Por mucho tiempo. Además hay algo, ¿no?, que es bueno que conozca la teleaudiencia. Joaquín Marino López hacía su programa en La Voz de Cali en una buhardilla. El control era Marino García y García, y allá no podía subir absolutamente nadie. Al quinto piso, ¿no? Al quinto piso. Lo mismo Fernando Franco. A esa cabina, cuando Fernando Franco hacía Gaceta Deportiva, no podía entrar absolutamente nadie. Ustedes eran los amos y señores de la audiencia aquí en Cali. Lo que yo he dicho siempre, ustedes abrieron el camino. Y afortunadamente, pues, supimos hacer el relevo. Eso fue un equipo, Mario Alfonso, muy completo. Y de un primer lugar. Y entre otras cosas, nos tocó colaborarle a los equipos profesionales. Hay que recordar que en el año 65 fue el primer año en el que un equipo profesional, Deportivo Cali, salió campeón. Salió campeón. En Cúcuta ganó 3-1. Sí. Nosotros con Guillermo García hicimos para colaborarle a la ciudad y al equipo, organizamos una cosa que sería, vamos por la clasificación. Entonces acompañamos al equipo cuando iba a otra ciudad. El tren de la victoria, acuerda, el que hacía Cali Pereira. Esa palabra. Y cuando clasificó, entonces comenzamos a trabajar vamos por el campeonato. Y lo logramos, pues, colaborándole mucho al equipo en el año 65. Y aquello fue una novedad enorme, pues. Un acontecimiento. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con nuestro invitado esta noche, Joaquín Marino López, uno de los locutores deportivos de la época que hizo muchas cosas en favor de nuestra ciudad, precisamente cuando Todelar
está cumpliendo 60 años. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Los Juegos Mundiales 2013, Cali, Colombia. Juego limpio al planeta. Aquí, en el 2, para vos. Joaquín Marino, ¿tuviste momentos de tristeza en Todelar en esos 60 años? ¿O no 60 años? ¿Cuánto hace que dejaste Todelar? A ver, pues hubo mucho triunfo, ¿no? Los triunfos y los momentos agradables fueron muchísimos. Pero al final ya hubo algunas variaciones y entonces determiné retirarme, ¿no? Y cosa curiosa, el que me contrató fue Rentería, que estaba en el Colmundo. Grupo Radial. En el Grupo Radial Colombiano, sí. Él me contrató. ¿Cuántos años estuviste en Todelar? En Todelar estuve como 38 años. 38 años. ¿Tu mejor momento en Todelar? ¿Ah? ¿Tu mejor momento en Todelar? Mi mejor momento fue en los viajes internacionales que hice y en los programas que realizaba aquí, ¿no? Los que comentábamos hace un momento, programas que dejaron muy buena y campañas que se hicieron, ¿no? Claro, grandes. Lo del peso pavimentador, todo lo que le hicimos. El cantante de los 100 barrios caleños. El cantante de un suceso. Hernando Renza fue el primer cantante de los barrios caleños. Y Saraeva fue la primera reina, la de Salomia. La primera reina, sí. Reinado cívico de Cali. Cívico de Cali, sí. Joaquín Marino, ¿tú recuerdas tu primer sueldo en Todelar? A ver, incluso por ahí viendo papeles viejos, como que tenía el contrato de aquel entonces. Pero pues era que o la plata valía mucho o pagaban poco. ¿Qué sería? Las dos. Las dos cosas. Sí. No, yo me defendía con la grabación de las cuñas. Las cuñas y las comisiones. Correcto. Porque era vendedor también. Había que defenderse y andarle a todo para poder salir adelante y mantenerse ahí en primer plano, ¿no? Así es, Joaquín Marino.
Fue una etapa muy bonita. Fue una historia muy importante la que escribió don Bernardo con Todelar. ¿Por qué le puso circuito cuando RCN era cadena y Caracol era cadena? ¿Por qué le puso el circuito Todelar? Circuito, ¿por qué? Circuito, no llegué yo a saber exactamente a qué se debió esa palabra. Sería para volvernos como un grupo circuito. Porque inicialmente era eso, ¿no? Un circuito que él tenía aquí de emisoras aquí en Cali, después fue que fue creciendo. Fue creciendo, sí. Hasta convertirse en lo que se convirtió. Tanto así que fue Pacho Galán, el del tema del circuito Todelar, tema que sonaba en todas las transmisiones. Él compuso un porro, ¿no? Sí, correcto, un merecumbé. Un merecumbé era. Un merecumbé era, sí. Y a propósito, Mario Alfonso, recuerdo que la voz de Cali Todelar, con el Club San Fernando, el desaparecido Club San Fernando, desde ahí se transmitía y llegaban las grandes figuras en las ferias, Lavillos, Caracas Boys, Los Melódicos. Había una orquesta, hombre, Alfonso Aya, que era la emisora de planta de La Voz de Cali. Alfonso Aya, sí. Sí, porque teníamos orquesta propia, pues, permanente. Alfonso Aya. Y se transmitía desde el Club San Fernando una cantidad de actos muy bonitos. Ojalá se recupere, ¿no? Que lo vuelvan. Ojalá, ojalá. Bueno, Joaquín, me complace mucho haberte tenido aquí, haber recordado parte de esa historia tan importante del circuito Todelar de Colombia en sus 60 años y decirte que no fue en vano lo que hicieron, porque ustedes abrieron el camino de lo que hoy es la radio deportiva en el país, porque la radio deportiva del país nació en Cali gracias a ustedes, a Fernando, a Iragorri, a Álvaro Muñoz Cuellar, a Luis Horacio Bedoya, hablando de la gente de la radio, Luis Carlos Escobar. Luis Carlos. Y técnicamente hablando Marino García, ¿no? Marino García y Jorge Danilo Megudan Lofner. Jorge Lofner, sí. Mario Alfonso, para mí ha sido un honor, muchas gracias, felicitaciones por el programa y una gran satisfacción de recordar todo aquello que fue tan bonito, tan agradable, no solo personalmente hablando, sino para el territorio y para Colombia. Tú te lo mereces, mi querido Joaquín Marino López. Y a usted la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.